Como ya les estaba comentando hace unos días atrás en el video anterior, esta asignatura es fascinante porque nos permite conocer un poquito más con profundidad nuestro propio cuerpo, el cuerpo humano, y que además es una materia de vital importancia para su futura profesión. Para ser buenos profesionales de la naturopatía, deben conocer con profundidad las cuestiones básicas de la anatomofisiología. Como siempre les he dicho, esto es una aproximación a la materia que da de ustedes con amplio nivel de responsabilidad, que puedan profundizar en cada uno de estos elementos que vamos a dar orientación en esta asignatura. Esta clase corresponde a la unidad número 1, que se titula Generalidades de la Anatomía. En ella vamos a ver algunos conceptos generales acerca de esta ciencia. También vamos a analizar un poquito sobre los niveles de organización del cuerpo humano, que bueno, ya tenemos referencia a estos niveles de la asignatura biología. También vamos a analizar algunos términos, algunas definiciones significativas como son la posición anatómica estándar. Vamos a ver direcciones anatómicas que a veces nos permiten ubicar al paciente. Cuando ustedes vayan a realizar otros procedimientos de otras materias como semiología 1, semiología 2, fisiopatología, cuando vayan a realizar un masaje, un drenaje linfático, son términos que son necesarios conocer. También vamos a referir los ejes, planos y regiones corporales, las regiones donde se encuentran diferentes estructuras anatómicas, que es importante ya nosotros comenzar a centrarnos en esta precisión. Y también vamos a culminar con lo que son las cavidades, en la cavidad abdominal, los cuadrantes o regiones que se encuentran en la cavidad abdominal. Ustedes saben que para realizar un adecuado examen físico también ustedes tienen que conocer en el abdomen fundamentalmente qué órganos se proyectan en esa zona del cuerpo. Vamos a proyectar las diapositivas. Como todos conocen, mi nombre es Vladimir Cabrera, ya todos me conocen porque les impartí la asignatura de biología y ahí están mis datos personales, mi correo electrónico y mi número de celular para que puedan comunicarse conmigo. Cualquier inquietud de la asignatura, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela saber mediante el correo electrónico o mi WhatsApp, siempre respetando los horarios de trabajo fundamentalmente. También en la plataforma académica, en el curso de anatomofisiología, ya tienen colgado un foro que estará abierto desde precisamente el día de hoy, 17 de mayo, hasta que culmine la asignatura el día 21 de junio. Ahí podrán dejar todas sus inquietudes. Yo les recomiendo que sus preguntas, sus dudas, inquietudes, las escriban de forma concreta para poder responder adecuadamente. También podemos utilizar el foro para escribir o aportar otros elementos importantes que no nos dé tiempo a nosotros tratar en la materia y podamos utilizarlo para que el resto de compañeros enriquezcan sus conocimientos. Yo sé que muchos de ustedes tienen un conocimiento profundo de la asignatura, pero otros no tienen ese conocimiento. Esto está expresado en la evaluación diagnóstica que hemos realizado. Bien, la unidad número 1 es Introducción al estudio de la anatomofisiología, generalidades acerca de esta ciencia, y yo les presento la primera pregunta. ¿Cómo se definen los términos anatomía y fisiología? Es importante centrarnos en esta interrogante y reflexionar un poquito acerca de estos dos conceptos, pues son los que lleva como nombre nuestra materia. Anatomía, por supuesto, si vamos a las definiciones, es la ciencia que estudia las estructuras corporales. Es importante que ustedes conozcan que anatomía se refiere a la ciencia que estudia el cuerpo, o sea, la parte estructural, la parte física de nuestra anatomía. Mientras que la fisiología sería la ciencia que estudia las funciones corporales, o sea, las funciones que desarrollan esos órganos. Entonces, nuestra materia está muy vinculada a un principio biológico que ya yo les señalé en clases de biología y que es el principio de la relación estructura-función. Siempre que veamos una parte, una estructura del cuerpo, tendremos que analizar cuál es la función que esta estructura desarrolla para el funcionamiento general de nuestro cuerpo.
también podemos hacer referencia dentro de las definiciones a conceptos de la anatomofisiología microscópica. La anatomofisiología microscópica, por supuesto, va dirigida al estudio de los elementos más pequeños de nuestro cuerpo. Ya mencioné que los órganos, aparatos y sistemas son estructuras macroscópicas, mientras que las células y los tejidos sería la anatomofisiología microscópica. Y no podemos separar una cosa de la otra. Para poder comprender el funcionamiento y la estructura de los diferentes órganos, sistemas o aparatos, por supuesto tenemos que conocer la composición en cuanto a sus células y los tejidos que los forman. Entonces de aquí se derivan dos definiciones que son citología e histología. La citología analiza la estructura celular, mientras que la histología se encarga del estudio de los tejidos. Si yo menciono, por ejemplo, neurona, estamos haciendo referencia a una célula que pertenece, por supuesto, ¿a qué tipo de tejido? Tejido nervioso. Bien, desde la carrera, ¿qué importancia ustedes le atribuyen a esta asignatura para ser buenos profesionales de la naturopatía? Aquí sí yo quiero que ya comiencen a activar su pensamiento y generen algunas ideas relacionadas con esto. ¿Por qué es importante conocer anatomofisiología para ser buen naturópata? Vamos a presentar algunos ejemplos, aunque existen muchísimos más, en los cuales la asignatura de anatomofisiología tiene un papel preponderante. Si hablamos de reflexología, por supuesto, que es la terapia que nos permite estimular determinadas zonas en el pie para de esta forma obtener resultados en órganos o sistemas del cuerpo, ya tenemos que hacer referencia y conocer con profundidad lo que es la teoría de los microsistemas, lo que es lo relacionado con el sistema nervioso central. ¿Cómo es posible que nosotros estimulando una pequeña área del pie pudiéramos estimular, por ejemplo, el funcionamiento del estómago? Todo esto se sustenta en el proceso del arco y acto reflejo que está relacionado precisamente con el sistema nervioso central y podremos ver más adelante en el desarrollo de nuestra materia. Cuando hablamos de masaje terapéutico que realiza el naturópata, también tenemos que profundizar de vital importancia y conocer con profundidad el sistema muscular, o sea, los músculos que conforman nuestro cuerpo, porque el masaje no sería una simple frotación del cuerpo sin tener idea de qué músculos, cuál es su origen, su inserción, si es profundo, si es superficial. Para eso tenemos que remitirnos a conocimiento de la anatomofisiología. ¿Qué decir de quiropraxia? Esta terapia, estos procedimientos que se basan en las manipulaciones de la columna vertebral. O sea, si usted no conoce con profundidad el sistema esquelético que forma la columna vertebral, las características de los espacios intervertebrales, de los discos intervertebrales, de la anatomía de las vértebras, de que por dentro de la columna vertebral atraviesa la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central, por supuesto usted no podría ejecutar una buena quiropraxia. De hecho, pudiera ocasionar determinados trastornos y problemas al paciente en vez de mejorarlo. De la misma manera, la anatomofisiología se relaciona directamente y de vital importancia con el drenaje linfático. Esta terapia que tanto se busca después de los postoperatorios para eliminar las inflamaciones, los edemas, para evitar la acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, después de un masaje reductivo para disminuir tallas, las personas necesitan un drenaje linfático y no podríamos realizar un adecuado drenaje linfático si no conocemos la estructura y funcionamiento del sistema linfático. De ahí la importancia que ustedes pudieran observar del estudio de la anatomofisiología para el desarrollo de su futura profesión. Existen muchísimos más ejemplos y yo les recomiendo que en su cuaderno anoten diferentes terapias que se desarrollan y cómo éstas se tienen que sustentar básicamente en el conocimiento del cuerpo humano. Bien, ¿cuáles serán los niveles de organización estructural del cuerpo humano? En biología ya vimos estos niveles de organización de la materia viva, pero aquí vamos a centrarnos en los niveles de organización estructural del cuerpo humano. El cuerpo humano, como ustedes pueden ver en esta figura, sería el nivel de organismo, ¿verdad? Cuando ya vemos a un individuo, nos vemos a nosotros mismos, estamos hablando del nivel de organización estructural de organismo, sería el nivel superior.
¿verdad? Pero este nivel de organización estructural de organismo está integrado por una serie de niveles antecedentes con menor complejidad, pero que realmente se integran para poder llegar a este nivel de organismo que es superior. En primer lugar, tenemos el nivel químico. Todos sabemos que nuestro organismo, como todos los organismos vivos, están constituidos por elementos químicos, que si lo vemos desde la parte más pequeñita, estamos constituidos por átomos. Analizamos la tabla periódica en la asignatura de química. Y ustedes saben que en nuestro cuerpo, por ejemplo, encontramos el hierro. Es un elemento químico, son átomos de hierro que se encuentran en la molécula de hemoglobina y por supuesto también podemos mencionar que la química también forma parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los 4 elementos químicos fundamentales de nuestro organismo? Recuerden en biología que decíamos una palabra para recordar que es John, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que casi todas las biomoléculas, las moléculas orgánicas que forman nuestro cuerpo, están constituidos por estos átomos, ¿verdad? Entonces, el nivel atómico y el nivel molecular se integran en el nivel químico para dar lugar luego a un nivel superior de complejidad estructural, que sería el nivel celular. ¿Verdad? Ya hablábamos que nuestro cuerpo está formado por billones de células y que esas células, por supuesto, no son iguales. Tienen ciertas características en dependencia de la función que realiza. No es lo mismo al observar una neurona, como ya les mencioné, que si observamos al microscopio óptico un adipocito que forma parte del tejido adiposo, un condrocito que forma parte del tejido cartilaginoso, un miocito que forma parte del tejido muscular, tejido epitelial, etcétera. Todas estas células son particulares y tienen sus propias características, por supuesto, porque cada una está relacionada con determinada función. Estas células al unirse entre sí, pero células similares y que realizan una misma función, forman los tejidos del cuerpo. Los tejidos del cuerpo, recuerden que constituirían el nivel tisular. Los tejidos son 4 tejidos básicos que forman el cuerpo humano. Ya eso lo vimos también en biología, pero es importante que eso lo retomemos en esta asignatura. Los 4 tejidos básicos, vamos a verlo en una diapositiva, más adelante. Ahora, varios tejidos donde predomina siempre uno forman un órgano funcional, pero ya como les decía, está constituido por diferentes tejidos. Por ejemplo, en este caso, tenemos el estómago como nivel de órganos. El estómago estará formado fundamentalmente por un tejido importante, que es el tejido muscular. Recuerden que la función del estómago es la de realizar la digestión mecánica y química de los alimentos. Por lo tanto, debe para esa función mecánica tener en su composición abundante tejido muscular. Recuerden que el tejido muscular es el que se contrae para permitir los movimientos. Y el estómago precisamente genera movimientos peristálticos y retroperistálticos. Es como decir, una licuadora de los alimentos que llegan a ese lugar. Pero no solamente tendrá tejido muscular, el estómago también está constituido por tejido epitelial que rodea el órgano, tanto interna como externamente. Ese tejido epitelial que puede ser de protección o glandular. Recuerden que ese estómago libera a la luz del estómago ácido clorhídrico, determinadas enzimas para el proceso de digestión química de los alimentos. Pero siempre destacando que los órganos, en ellos predomina un tipo de tejido, según la función principal que este órgano realiza. Y por último, los órganos se unen en determinadas estructuras más complejas para desarrollar funciones específicas. Y aquí ya estamos hablando de los aparatos y sistemas. Bien, los aparatos y sistemas que para la mayoría siempre se menciona sistema, sistema nervioso, sistema urinario, sistema reproductor, pero no, hay ciertas diferencias en lo que es un aparato y un sistema, aunque el fin fundamental es el mismo. Y por supuesto, al final, el último nivel de organización es el nivel de organismo que integra todos los niveles anteriores. Continuando con nuestra clase, pasamos a un nuevo tema y es importante destacar que nuestro organismo, como mencionábamos, también está constituido por células, porque la teoría celular plantea que todos los organismos vivos están constituidos por células y sus productos, y nosotros no somos la excepción. En este caso,
yo les pregunto cuáles son las características que presenta la célula humana. Vamos a ver el resumito para pasar más adelante, porque ya aquí esto sí lo veíamos en materias anteriores. Por supuesto, todas nuestras células, las células que forman nuestro cuerpo, son células eucariotas de tipo animal. Recuerden que la célula eucariota se divide en dos tipos, animal y vegetal. En este caso, nosotros tenemos célula eucariota animal porque son células un poquito más complejas estructuralmente y funcionalmente. Se distinguen en ella diferentes orgánulos citoplasmáticos, recuerden, membranosos, ¿verdad? También esta célula es eucariota animal porque carece de pared celular. Esta característica era distintiva de las bacterias y de las plantas, también de algunos hongos. Pero en el caso del hombre no tiene células con pared celular. También carecen de cloroplastos y clorofila. Recuerden que estas estructuras eran las que permitían realizar la fotosíntesis a las células vegetales. Nuestra respiración o la respiración de nuestras células es aerobia, o sea, necesita oxígeno para poder realizar los procesos metabólicos que necesita obtener energía. También la célula animal tiene nutrición heterótrofa, o sea, ya obtiene las sustancias elaboradas de su entorno. No puede construir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, esto es imposible. Por lo tanto, se considera nuestra nutrición del tipo heterótrofa. Y por último, la célula animal almacena en su interior carbohidratos, pero en forma de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido que se almacena en las células animales fundamentalmente en células del hígado y de los músculos. Las plantas almacenaban estos polisacáridos en forma de almidón, pero en el caso de la célula animal se almacenan en forma de glucógeno. Pasando a otro tema importante, que solo vamos a refrescar algunos elementos, son los tejidos que conforman el cuerpo humano. Ya les mencionaba que el cuerpo humano está constituido por 4 tejidos básicos, solamente 4. Recuerden que existe una amplia diversidad, pero esta diversidad de tejidos solo se presenta en uno de estos tipos de tejidos, que es precisamente este último que aparece aquí. Recuerden, el tejido conjuntivo era el tejido más heterogéneo. Dentro de los tejidos animales podemos mencionar los básicos, el tejido epitelial, que está conformado por 2 tipos. Recuerden, el tejido epitelial de revestimiento, que es el que forma toda la superficie de la piel y de las mucosas, por supuesto sus células muy unidas, porque la función de protección genera que la estructura sea de esta forma, células muy unidas con poco espacio intercelular, pero también dentro del tejido epitelial tenemos otro tipo, que es el tejido epitelial glandular. Recuerden que este es el que se encarga de la secreción de todas las sustancias que se producen en nuestro cuerpo. Dentro de las glándulas más conocidas tenemos glándulas salivales, el hígado, tenemos glándulas en el epitelio del tubo digestivo, tenemos glándulas en los genitales que producen determinadas secreciones, también en la piel, glándulas sudoríparas, glándulas apocrinas, etcétera. Ahora, otro tipo de tejido básico es el tejido muscular. Este tejido muscular sí es muy importante porque garantiza todos los movimientos de nuestro cuerpo, ya sea los movimientos voluntarios, aquellos que nosotros podemos realizar a voluntad, como es desplazarnos, caminar, correr, y también los movimientos involuntarios, como los que realizan nuestros órganos internos, que facilitan la realización de determinadas funciones. Específicamente les puedo mencionar un ejemplo de tejido muscular que realiza movimientos involuntarios, como es el tubo digestivo. O sea, los movimientos peristálticos que genera el tubo digestivo son involuntarios. Usted no lo puede controlar a voluntad. También el movimiento de aquella máquina que es la que nos mantiene con vida durante toda la existencia es el tejido muscular esquelético cardíaco, que es involuntario también, aunque es estriado. Entonces, los tipos de tejido muscular serían tejido muscular esquelético estriado, o estriado esquelético, perdón, que se encuentran rodeando todos nuestros huesos y son los que nos permiten la locomoción. Tiene como característica que es voluntario, usted puede moverlo a voluntad. También tenemos el tejido muscular estriado cardíaco, que es el que forma el órgano del corazón, y por último el tejido muscular liso.
Este es el que está formando los órganos internos, por ejemplo, arterias, el útero, los tubos seminíferos, el tubo digestivo, todas estas estructuras que se contraen, que producen movimientos y que usted no es capaz de controlar, pertenecen al tipo de tejido muscular liso. Ahora tenemos un tejido muy especializado, que es el tejido muscular nervioso. Este es único, un tejido muy especializado y ustedes ya conocen cuál es la célula predominante en el tejido nervioso, que es la neurona. Y por último, mencionamos el tejido conjuntivo. Esto es destacar que es el tejido más heterogéneo, pues está constituido por una amplia diversidad, aunque todos se caracterizan ¿por qué? Por presentar abundante sustancia intercelular. Y que esta sustancia intercelular puede ser líquida, semisólida o sólida, en dependencia del tipo de tejido conjuntivo del que estemos hablando. Por ejemplo, cartilaginoso, tejido conjuntivo óseo, laxo, denso, tejido adiposo. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo, la linfa, el tejido hematopoyético, entre otros. Esto constituiría el nivel de organización estructural tejido, ¿verdad? Si analizamos ya lo que es el sistema, el nivel de organización estructural de órganos y organismos, ahí podríamos identificar, por ejemplo, estructuras importantes del cuerpo como son órganos y como son sistemas y aparatos. Ahora vamos a identificar cuáles son los sistemas y los aparatos de nuestro cuerpo. En primer lugar, les presento algunos órganos que vamos a hacer coincidir con sistemas o aparatos específicos. Serían 11 sistemas o aparatos que conforman el organismo humano. En primer lugar, tenemos la piel. Este sistema o aparato sería el sistema tegumentario. Bien, si mencionamos los huesos, estaría relacionado con el sistema esquelético. Si mencionamos un músculo cualquiera, por ejemplo el trapecio, el deltoides, el sartorio, se estaría formando parte del sistema muscular. Ahora, si mencionamos una estructura del encéfalo, por ejemplo, miren el nivel número 4 aquí, sería formando parte del sistema nervioso. Cuando mencionamos una glándula endocrina, hipófisis, esta forma parte de un sistema y sería el sistema endocrino. Cuando hablamos de los ganglios linfáticos, de los vasos linfáticos, de la linfa, ahí estamos haciendo referencia al sistema linfático y a la inmunidad. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del aparato cardiovascular. Por otra parte, si mencionamos estómago, sería del aparato digestivo, el pulmón del aparato respiratorio, la vejiga, por supuesto, del aparato urinario y los ovarios, en el caso de la mujer, estarían formando parte del aparato reproductor femenino. También tenemos el aparato reproductor masculino. Ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia existe entre un sistema y un aparato? Bueno, existe una característica básica para poder identificar esta definición, esta delimitación entre sistema y aparato. Se dice en la bibliografía que los sistemas están formados por tejidos similares, o sea, todos los órganos que conforman el conjunto predomina un único tejido. O sea, eso así sería un sistema. Mientras que si mencionamos aparatos, están constituidos por órganos en los cuales no predomina un tejido determinado, sino que existen diferentes tejidos en las diferentes estructuras que conforman el aparato. Esta es la única diferencia porque al final forman un continuo, un conjunto de estructuras para realizar unas funciones básicas específicas. Ahora hablamos de procesos que conforman, que ocurren a nivel del organismo humano, como son el metabolismo. Ya todo esto lo hablamos en biología. El metabolismo no son más que las reacciones químicas que ocurren a nivel celular y que permiten la vida de los organismos. Este metabolismo son reacciones químicas que pueden ser de dos tipos. Unas reacciones que permiten sintetizar, o sea, elaborar sustancias complejas a partir de sustancias más simples y que en este proceso necesitan energía y serían los procesos anabólicos. Por otra parte, si es un proceso metabólico en el cual a partir de sustancias complejas se obtienen sustancias más simples y en ese proceso se libera energía, estaríamos hablando de proceso catabólico o catabolismo. También es característico de los organismos, del organismo humano el movimiento, o sea, nuestra posibilidad de desplazarnos de un lugar a otro y también de realizar movimientos internos, que sería la motricidad y la motilidad, en este caso del tubo digestivo.
También el proceso de diferenciación. Recuerden ustedes que una vez que ocurre la fecundación, a partir de un espermatozoide y un óvulo, se obtienen células iguales, células totipotentes, con la posibilidad de diferenciarse. Y a medida que va creciendo y que se van multiplicando estas células, van diferenciándose para convertirse en células específicas, en tejidos específicos, como ya mencionábamos en la diapositiva anterior, y en órganos y en estructuras totalmente diferentes, con funciones diferentes. También tenemos una propiedad que es la propiedad de respuesta, de responder a los cambios tanto externos como internos del organismo. Usted recibe un pinchazo, usted se sostiene un sartén caliente y usted genera una respuesta, una acción a esa respuesta. Lo mismo sucede con el proceso interno. Cuando usted ingiere el alimento, llega al estómago, ese bolo alimenticio, por supuesto, estimula la secreción de jugos gástricos para su digestión. También tenemos la posibilidad de crecimiento, el crecimiento del tamaño corporal como resultado del aumento del tamaño de las células, el número de células o ambos procesos. Y por supuesto la reproducción, que la reproducción la podemos ver en dos aristas. Una reproducción que es la multiplicación de las células para reemplazar tejidos. Por ejemplo, cuando usted exfolia su piel, usted pierde células epiteliales constantemente, pero estas se están dividiendo para reponer esas células que se pierden. Pero hay otro tipo de división, de reproducción celular, que sería cuando se forman los gametos, los espermatozoides y óvulos, para que ocurra el proceso de reproducción como tal. Bien, entonces esto es importante que nosotros tengamos en cuenta como procesos vitales que ocurren a nivel de nuestro organismo. Ahora vamos a una definición importante ya como profesionales de la salud y se relaciona con la posición anatómica estándar. Esta es la primera definición importante que luego van a utilizar en otras materias del perfil médico, como semiología 1 y 2, fisiopatología, todo lo que se relaciona con masaje terapéutico, con diagnósticos alternativos. Es la posición en la cual debe encontrarse un paciente para ustedes realizarle la evaluación, ya sea un examen físico u otra determinada. ¿Verdad? Entonces, posición anatómica estándar es cuando el cuerpo se encuentra, en este caso, de pie, siempre con la cabeza y cuello rectos mirando hacia el frente, los brazos extendidos hacia abajo a cada lado del cuerpo. Y ya ustedes pueden observar en esta ilustración cómo las manos serían hacia adelante. ¿Verdad? Las puntas de los dedos mirando siempre hacia el frente y las piernas extendidas y levemente separadas. A partir de esta posición anatómica estándar, que es una definición, ustedes no pueden revisar a un paciente, a un cliente como deseen, sino que tienen que ubicarlo adecuadamente. Podemos encontrar dos posiciones también que se mencionan mucho en este tipo de actividades, como son la posición de cúbito supino. Es aquella posición en la cual el paciente está acostado en una camilla, en determinada estructura, mirando hacia arriba. Esto sería de cúbito supino. Y de cúbito prono es el contrario, cuando el paciente se encuentra mirando hacia abajo, siempre tratando de mantener las particularidades que se mencionaban en el concepto anterior sobre posición anatómica estándar. También podemos encontrar al paciente de cúbito lateral cuando lo acostamos de lado. Puede ser de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Hay otros conceptos como por ejemplo que se relacionan con las direcciones anatómicas. Esto ustedes van a revisar en la bibliografía, aquí en las diapositivas que se encuentran colgadas en su página, ¿verdad? Para identificar determinadas posiciones y determinadas direcciones del cuerpo. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de que la palma de la mano, por ejemplo, es distal con relación al hombro. Cuando ustedes van a realizar, por ejemplo, un drenaje linfático, siempre se utiliza este concepto. Vamos a realizarlo de distal a proximal. Los drenajes linfáticos siempre van a ir de una parte alejada hacia el centro del cuerpo. Por ejemplo, anterior, la frente antes, por ejemplo, la nariz es anterior en la cara, o sea, está en posición anterior, ventral equivalente a el abdomen, el ombligo es ventral, posterior, la espalda, detrás, por ejemplo, la escápula es posterior,
o dorsal cuando se refiere a la espalda. También craneal, cuando usted está hablando de una posición craneal, es una posición superior. Ajá. Entonces, esta parte sí es importante que ustedes estudien de forma independiente. Solo es para poder identificar estructuras de alguna manera en la anatomía, en la geografía anatómica de nuestro cuerpo. Este esquema también le puede dar una idea de estos conceptos de direcciones anatómicas. Por ejemplo, medial sería todo lo que está hacia la línea media de nuestro cuerpo. El esternón, por ejemplo, el esternón, este hueso que está aquí, es medial. El pubis, o sea, la articulación de la sínfisis del pubis es medial también en el organismo. Entonces, estas cuestiones son importantes señalar. Por ejemplo, la cabeza del húmero es proximal, mientras que la muñeca sería distal en este caso. Solamente es para ubicarnos un poquito anatómicamente de dónde están las estructuras y órganos de nuestro cuerpo. Igual otro concepto que se trabaja desde la anatomofisiología y que después pueden que utilicen son los ejes del espacio. Siempre va a haber un eje vertical que va de la cabeza a los pies. Ese eje sería cráneo caudal, porque igual cuando ustedes tienen un paciente para realizar un examen físico en posición de cúbito supino, siempre el examen físico se realiza en el eje cráneo caudal. Siempre van a comenzar en la cabeza y terminarán en los pies. También tenemos un eje horizontal que se llamaría latero-lateral. Es un eje que va de lado a lado, ¿verdad? Y por último, un eje ventrodorsal, que es un eje antero-posterior, que sería desde la parte anterior hacia atrás. Estos ejes del espacio también permiten como que ubicar al cuerpo en determinada posición en el espacio. Bien, y de ahí se derivan los planos anatómicos. Esto sí es importante porque ustedes cuando consultan la bibliografía de anatomía siempre van a ver estructuras y relacionadas con los planos anatómicos. Cuando hablamos de un plano, por ejemplo, sagital, estamos hablando del plano este central acá, plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, ¿verdad? Ese sería el plano sagital. En este caso estamos hablando del plano medio sagital porque está pasando por la línea media del cuerpo. Y estos planos sagitales lo que hacen es dividir al cuerpo en parte derecha e izquierda. Tenemos también el plano frontal o coronal, que es un plano que si fuéramos a realizar un corte, se realizaría de esta forma, o sea, coronal, frontal o coronal, y divide al cuerpo en dos partes, que son la parte anterior y la parte posterior, o frontal y dorsal, ¿verdad? Esto lo hace el plano frontal. Y por último, un plano transversal. El plano transversal o horizontal es el que divide el cuerpo en parte superior o parte inferior. Lo mismo puede estar ocurriendo con cualquiera de las estructuras del cuerpo. Si usted establece un plano sagital en la cabeza, igual divide la cabeza en parte derecha e izquierda. Si establece un plano frontal o coronal en la cabeza, divide la cabeza en cara y cráneo. Si establece un plano transversal a nivel de la cabeza, también está dividiéndolo en una parte superior e inferior en el lugar donde establezca estos planos. En la diapositiva también se observa de forma separada cada uno de estos planos para que puedan luego profundizar en su estudio. Regiones corporales, otro tema que deben ya ir familiarizándose con él. Existen muchas definiciones y mucha bibliografía con relación a las regiones, pero por ejemplo, en esta ilustración es bastante gráfica y didáctica para poder aprender un poquito acerca de las regiones corporales. Por ejemplo, si estamos hablando de la cabeza, por supuesto, se refiere a la región cefálica. Eso se puede ver aquí en la ilustración. Si solo hablamos del cráneo, en el caso de la cabeza, sería la región craneal. Si estamos hablando de la cara, estamos hablando de la región facial. La región torácica, que se relaciona con el tórax, la región abdominal, la región pélvica, la región lumbar, escapular, relacionado con las escápulas, cervical, en dependencia de las estructuras anatómicas que ahí se encuentren o las divisiones o cavidades que se encuentran, así serían las diferentes regiones corporales. Eso también nos permite nosotros tener una buena referencia de todos los órganos y qué se encuentra en cada una de estas regiones. Aquí pueden seguir profundizando en este tema para que vean que es fácil profundizar en ese contenido, ¿verdad?
Aquí vamos a ver ya algo mucho más interesante porque nosotros vamos ya entrando a la parte interna de la anatomía del cuerpo. En este caso, pudiera mencionarle los conceptos de las llamadas cavidades. En nuestro cuerpo existen varias cavidades que conforman toda esa estructura interna y en esas cavidades, por supuesto, se encuentran órganos, aparatos o sistemas y otras estructuras que funcionan para desarrollar diferentes actividades en nuestro cuerpo. Entonces vamos a mencionar que tenemos en una primera parte relacionada con el aparato, eh, con el sistema nervioso, la cavidad craneal. En la cavidad craneal que se encuentra en esta posición, es la posición craneal, ¿verdad? Coronal, se encuentran órganos, por ejemplo, los huesos que forman el cráneo y también contiene el encéfalo. Yo quiero que ya ustedes vayan fijando esta palabra y que dentro de la cavidad craneal lo que encontramos es el encéfalo. Cuando veamos sistema nervioso vamos a ver que el encéfalo se divide en varios órganos y estructuras. Por lo tanto, no se puede decir que dentro de la cavidad craneal solo se encuentra el cerebro, ¿verdad? Ahí se encuentra el encéfalo, que es mucho más amplio en su composición estructural. También tenemos el conducto vertebral, que es otra cavidad, el conducto vertebral formado por las vértebras del esqueleto y que por su interior atraviesa lo que sería la médula espinal, ¿verdad? Eso es importante que ya ustedes vayan diferenciando en cada una de las cavidades qué estructuras se encuentran. Pasamos a una segunda cavidad importante, que es la cavidad torácica. Pero aquí yo quiero hacer referencia a algo importante, es que esta cavidad también presenta subcavidades. En la cavidad torácica encontramos, por ejemplo, las cavidades pleurales, pericardíaca y el mediastino, ¿verdad? En la cavidad pleural, o sea, son las membranas, las pleuras son las membranas que rodean a los pulmones, encontramos, por supuesto, estos órganos, que son dos, los pulmones, se encuentran dentro de la cavidad torácica, específicamente en la cavidad pleural. También tenemos la cavidad pericardíaca, otra membrana que rodea al corazón, una membrana serosa de la cavidad pericardíaca es el pericardio. O sea, ya vimos que las pleuras recubren los pulmones y forman la cavidad pleural, mientras que el pericardio recubre al corazón y forma la cavidad pericardíaca, en cuyo interior se encuentra el corazón. Y por último, el mediastino. El mediastino está en una posición central por detrás del esternón, se encuentra entre los dos pulmones. Ahí se va a encontrar también la cavidad pericardíaca, de alguna manera. Se encuentra esa cavidad mediastino por encima del diafragma y contiene el corazón, el timo, el esófago, parte de la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes. Todo esto forma parte de la cavidad torácica. Si lo vemos en sentido general, dentro de la cavidad torácica encontramos el timo, el corazón, la tráquea, los pulmones, las pleuras, el pericardio, las arterias, los grandes vasos, se encuentran en la cavidad torácica. Pasando a la otra cavidad importantísima cuando vayan a hacer un examen físico para el aparato digestivo, tenemos la cavidad abdominopélvica. Esta a su vez se subdivide en dos cavidades, que serían la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En la cavidad abdominal, ¿qué contiene? Por supuesto, aquí vamos a encontrar el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, las membranas serosas que forman el peritoneo y la cavidad abdominal en sentido general con todas estas estructuras y otras que luego vamos a mencionar. Si analizamos la cavidad pélvica, por supuesto, ahí se encontrará la vejiga, porciones del intestino grueso y los órganos internos relacionados con la reproducción. Entonces, claros aquí que vamos a encontrar la cavidad craneal y el conducto vertebral asociados al sistema nervioso central, la cavidad torácica con sus tres subdivisiones, que son cavidad pleural, cavidad pericardíaca y el mediastino, y por último la cavidad abdominopélvica dividida en cavidad abdominal y cavidad pélvica. Esta ilustración es muy gráfica y muy fácil de aprender de esa forma. Ahora, les queda a ustedes seguir repasando para ver qué órganos se encuentran en cada una de estas cavidades. Ahora, también hay un tema importante desde la naturopatía y en la anatomofisiología, que es delimitar lo que son compartimientos internos y compartimentos externos.
Cuando hablamos de compartimento interno, no necesariamente estamos hablando de una cavidad que se encuentra dentro del cuerpo, no, no para nada, sino estamos hablando de un espacio que no tiene contacto con el exterior. ¿Entendido? O sea, no es un espacio que tenga contacto con el exterior. Si yo hablo de, por ejemplo, la luz del tubo digestivo, el espacio vacío del tubo digestivo y el estómago, ¿será un compartimento externo o un compartimento interno? Es un compartimento externo, porque el tubo digestivo tiene contacto directo mediante la boca con todo el tubo digestivo y termina en el ano. Ahora, cuando hablamos de compartimento interno, estamos hablando, como ya les decía, de un espacio que no tiene contacto directo con el exterior. En este caso estamos hablando de tres espacios, que son el espacio intersticial. Esto viene de que es el espacio que se encuentra dentro de los tejidos. Son los espacios que se encuentran entre las células que forman un tejido. En el espacio intersticial es donde generalmente se acumula líquido intersticial. Cuando hay un edema, por ejemplo, en una pierna, que se ve una inflamación, una hinchazón de la pierna, eso es que el líquido se ha acumulado en el espacio intersticial. Entonces, ese líquido se llamaría líquido intersticial. Hay otro espacio interno, otro compartimento interno, que es el espacio intravascular. La sangre que circula por los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos, esa luz del vaso sanguíneo sería un espacio, un compartimento interno, porque no está en contacto con el exterior, a no ser que exista una herida, una ruptura del vaso. Pero la sangre siempre está circulando por un espacio interno, no tiene contacto con el exterior. Y por último, el espacio intracelular. Ese es otro compartimento interno, porque este espacio interior de la célula, que está delimitado por la membrana citoplasmática, nunca va a tener contacto con el exterior. Ahora también el último contenido relacionado con esta unidad 1 es el referente a las 9 regiones que se pueden observar en la cavidad abdominopélvica. Entonces, este conocimiento, este contenido, lo van a utilizar muchísimos ustedes ya a partir del tercer ciclo, cuando estudien semiología, puesto que el examen físico se centra muy bien sobre esta región, que es la región abdominopélvica, cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Entonces es importante destacar que aquí se pueden observar las 9 regiones o cuadrantes abdominales, cada uno tiene su nombre, y en cada uno de estos cuadrantes o regiones se van a reflejar órganos específicos. Cuando usted está haciendo el examen físico, por ejemplo, la palpación abdominal, tiene que saber qué órganos se encuentran en cada una de estas regiones. Ese es el objetivo fundamental de este contenido. ¿Cómo se dividen estas 9 regiones? En primer lugar, ustedes pueden ver aquí dos líneas verticales, que serían las líneas medioclaviculares. O sea, se traza una línea imaginaria a la mitad de la clavícula, más o menos un poquitico por la parte interna de la tetilla del pezón, en este caso, hasta la parte inferior, ¿verdad? Esas son las dos líneas medioclaviculares. Luego se traza una línea subcostal que pasa por el borde inferior de las costillas y por último una línea transtubercular que pasa por la parte superior del hueso coxal. O sea, en ese sentido, por la cresta ilíaca, por la espina ilíaca antero superior específicamente, ¿verdad? Estas 4 líneas establecen las 9 regiones. Aquí podemos ver 3 regiones en la parte lateral derecha, 3 regiones en la parte media y 3 regiones en la parte lateral izquierda. En este caso es muy fácil si comenzamos por la parte media del cuerpo, por la línea media, y la parte superior correspondería al epigastrio. La región media, aquí alrededor del ombligo, sería la región umbilical. Y por último, la parte inferior de esa línea media correspondería al llamado hipogastrio. De esta forma, lo mismo sucede con las partes laterales. Aquí tenemos los dos hipocondrios, en este caso, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. También tenemos el flanco derecho
y el flanco izquierdo. Y por último tendríamos la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Estos son los 9 cuadrantes. Yo les recomiendo que ustedes ahorita en su casa, una vez que terminemos de ver la grabación en la clase, ustedes en su propio cuerpo comiencen a identificar cada una de estas regiones. Y más que identificar las regiones, sepan identificar qué estructuras se reflejan, se proyectan en cada una de esas nueve cuadrantes o regiones abdominales. En esta diapositiva yo les regalo esta información para que luego puedan profundizar. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, ¿qué tendríamos ahí fundamentalmente? El hígado, ¿verdad? Cuando ustedes palpan debajo de la costilla, en la parte derecha, ahí tenemos el hipocondrio derecho y ahí encontraríamos fundamentalmente el hígado y la vesícula biliar. O sea, en el epigastrio, si vemos así, la parte superior, en el epigastrio tendríamos porción pilórica del estómago, duodeno, parte del páncreas, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta y la vena cava inferior. Si pasamos al hipocondrio izquierdo, ahí estaría reflejado fundamentalmente, ¿qué cosa? El vaso. El vaso, la cola del páncreas, ángulo esplénico del colon, aquí vemos el ángulo esplénico del colon, porque el colon, tenemos el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ahí lo podemos observar. Entonces, en el hipocondrio izquierdo teníamos el ángulo esplénico del colon, también el ápice superior del riñón izquierdo en este caso, y acá el riñón derecho. Y también, por supuesto, si está el ápice superior del riñón, en los hipocondrios tenemos las glándulas suprarrenales también. Y así por el estilo, en cada uno de los cuadrantes se proyectan órganos específicos. En el flanco derecho tenemos parte del riñón derecho, pero también tenemos la mayor parte del colon ascendente. En el flanco izquierdo tenemos la mayor parte del colon descendente y también parte del riñón. Ahora, si hablamos de la región umbilical, ¿ah? ¿Aquí qué encontramos? Fundamentalmente tenemos el intestino delgado, como se puede observar en la ilustración. En la fosa ilíaca derecha, por supuesto, miren que tenemos acá el ciego, que forma parte del intestino grueso, ¿verdad? Y el apéndice vermiforme, que está aquí en el ciego. También tenemos partes del ovario, en el caso de las mujeres, desembocadura de los uréteres, canal inguinal, cordón espermático derecho en el hombre, etc. En el hipogastrio, por supuesto, ya habíamos mencionado que aquí teníamos la vejiga, el útero en el caso de la mujer, el colon sigmoide, parte del recto y parte de la vagina en el caso de la mujer. Mientras que en la fosa ilíaca izquierda tenemos el colon sigmoide también, ovario izquierdo, desembocadura de uréter, canal inguinal, conducto espermático izquierdo. Y de esta forma, en cada uno de los cuadrantes o regiones, tenemos órganos. Y esto sí yo les recomiendo, muchachos, que lo repasen muy bien porque va a ser objeto de evaluación y también va a ser objeto de seguimiento en otras materias. Esto se les evalúa incluso práctico cuando lleguen al cuarto ciclo en la evaluación de habilidades prácticas que corresponde a semiología. Y con esta información concluimos lo que es la clase correspondiente a la unidad 1 del programa de anatomofisiología. Yo espero que ustedes escuchen bien esta grabación, pero que no se queden solamente con lo que yo les estoy explicando, sino que vayan a la bibliografía que les recomendé, que se llama Principios de Anatomía y Fisiología Humana de Tórtora. Hay varias ediciones, se pueden encontrar en la red. También yo les colgué en lo correspondiente a la unidad número 1, el capítulo 1 relacionado con estos conocimientos de ese libro para que puedan leerlo. Esos son materiales complementarios. No obstante, el material básico y por el cual yo les voy a hacer la evaluación final una vez que termine el curso es por estas diapositivas que están también ahí en la plataforma, en la parte superior, y que ustedes pueden consultar cuando deseen. Muchas gracias por escucharme y espero que hayan tenido una buena asimilación de estos conocimientos.